nuestra pregunta de la semana, ¿cómo crees que puedes ayudar a una persona que esté pensando en atentar contra su vida? Una pregunta bastante profunda que nos invita a reflexionar, a mirar nuestro entorno, a salir de ese silencio, ¿no? De enfocarnos en lo real. Sí, cómo en nuestro entorno puede estar alguien que está pensando esto, bueno, y qué podemos hacer ante esa situación. Sí, nuestra pregunta del día para todos nuestros participantes de Fe y Alegría Educomunicación. Hoy estaremos conversando acerca de la prevención del suicidio. ¿Se puede prevenir? Bueno, manténganse en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con nuestro invitado del día de hoy acerca de este tema tan importante para nosotros como socios. Doctor Trino, bienvenido a Conectados. Muchas gracias por, bueno, brindarnos parte de su tiempo para conversar de este tema tan importante para nosotros como sociedad, ¿no? Sí, es muy importante, por supuesto. Este es un tema un poco difícil a veces de hablar para la familia y para la comunidad, pero es un tema que hay que darle un poco más de información, un poco más de, de apertura para poder nosotros desarrollar más esto y prevenirlo. Así es, el suicidio es un problema de salud pública y es importante, es necesario abordarlo. Entender cómo una persona puede llegar a pensar, bueno, a atentar contra su vida. Y es la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo una persona que quizás está en nuestro entorno puede llegar a pensar esto, atentar contra su propia vida? Sí, primero hay que decir, y muy importante que la comunidad sepa y toda Venezuela sepa que lo más importante es saber que el que se quiere quitar la vida no quiere morir. Eh, la gente tiene ese estigma que la persona quiere morir. No, no quiere morir. Realmente lo que quiere es detener el tormento que lo hace luego quitarse la vida. Pero realmente no quiere morir. Y bueno, cuando una persona pues llega, ¿no? Ya a tener esta idea en su mente, ¿no? Llega a concebirlo, ¿cuáles son esas señales de alerta que pueden indicarnos que alguien que está en nuestro entorno pudiera estar pasando por esta situación? Bueno, a ver, es muy sutil, ¿no? Normalmente no hay señales evidentes a simple vista, ¿no? A menos que sea una mamá que esté muy atenta, un papá muy atento, un familiar muy atento, podría entonces ver algunos cambios que existen. Pero una de las señales es el aislamiento social, se retrae completamente, eh, ya no hace lo habitual, cambia su ritmo habitual. Y bueno, por eso es un poco engañoso y un poco eh, para detectar es muy difícil porque este tipo de pacientes a veces son, por ejemplo, el alma de la fiesta, ¿no? Son personas estudiosas, buenas personas, buenos hijos, piden la bendición. Son personas espectaculares y esas son las que a las 3 de la mañana se quitan la vida. Pero otro síntoma es una persona, por supuesto, que el discurso y todo su discurso es de despedida, no sé qué van a hacer cuando yo no esté, no sé, prepárate mejor en la vida porque en algún momento te voy a faltar. Y es algo que hemos escuchado también de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero esto es indicador de que esa persona se puede quitar la vida. Porque tenemos también un estigma de que estas personas son quienes tienen que estar encamadas, son personas que deben estar llorando todo el tiempo, personas tristes, no necesariamente es así. Son personas que en algún momento de su vida el tormento está presente. Lo social hace que eso olvide ese momento. Y son personas que tienen miedo de quedarse solas y siempre quieren estar acompañados. Hay ciertos síntomas y criterios para poder nosotros detectar que esa persona se puede quitar la vida. Pero yo, desde el punto de vista profesional, el psicólogo o el psiquiatra, en el caso de familiar es algo muy sutil, porque a veces
normalizamos la conducta y como la normalizamos, decimos, bueno, él es así, ella es así, dejémosla tranquila que se le va a pasar, tranquilo que se le va a pasar. Y resulta que en esa normalización está el paciente con ideación suicida. Ahora, qué debe, qué debe hacer esa persona que está en el entorno de quien está teniendo estos pensamientos? ¿Cuál es el rol El ideal? error es la comunicación abierta. Si existe la comunicación abierta, una comunicación fluida, donde exista la confianza, desde la confianza, necesariamente eso va a fluir en algún momento. Y voy a decir, normalmente los pacientes, por ejemplo, un ejemplo, ayer en la consulta pública en el hospital Manuel Escobar aquí en Maturín, eh, en el cardiovascular, precisamente, el paciente, una muchacha de 12 años, eh, se siente mal, está llorando en cada momento, ve algo, una película, le hablan fuerte o le hablan suave, igual se le salen las lágrimas. Todos son síntomas, entonces la mamá decía que era que ella no era obediente, que no hacía caso y entonces la regañaba. Resulta que la muchacha ya había planificado 5 días anteriores, 5 veces, ya había planificado quitarse la vida. Y esto es algo que la hija no lo comunica, porque entonces no encuentra un padre receptivo, una madre receptiva, sino una madre que lo que hace es criticar, juzgar, corregir, y entonces ya hay un cierre y ya ese adolescente o ese adulto no te lo cuenta. Así que la mejor manera de poder darse cuenta es dejar que la otra persona hable y aprender a escuchar. Y ese creo que es uno de los sistemas más efectivos. Escuchar, aprender a escuchar. Doctor, ¿y existe quizás algunas características que pueda hacer que, bueno, en unas personas prevalezca más este tipo de ideas que en otras? Sí. Bueno, eh, este es un problema que también, digamos, pues, en investigaciones que he estado haciendo, eh, eh, nos estamos dando cuenta que el joven de ahora, la generación actual, hay una modificación de la conducta en esos jóvenes. O sea, cuando en la generación de los años 70, los que nacieron en el 70, 60, son generaciones que bajo la orden y la obediencia, que es la obediencia, mantenían una relación con los padres y esa relación se mantenía bajo el respeto y la obediencia o el miedo. En cambio, esta generación es una generación más susceptible, una generación que necesita que lo atiendan, que lo escuchen, que, que no lo castren emocionalmente, sino que necesitan ser escuchados, necesitan atención, ¿no? Y no una atención solamente de cosas, sino una atención de afecto. O sea, una búsqueda constante de un afecto y esto hace que si no lo haces apropiadamente, si no puedes tratar adecuadamente a ese adolescente o a ese niño, ese adolescente, todo lo que le vayas a decir va a traumar el proceso y es lo que va a hacer que venga la idea de quitarse la vida. Ahora bien, estamos claros para que el público entienda, hay 3 fases en el proceso del suicidio, que es la ideación suicida, luego viene la planificación y luego viene la consumación. Bueno, doctor, interesante todo lo que nos cuenta, sobre todo pues esos hallazgos bueno, se han venido realizando respecto al tema. Vamos ahorita a hacer una pausa para identificar la estación y enseguida estaremos de vuelta para seguir conversando con usted. Vamos a identificar y enseguida regresamos con más de Conectados. 9:26 Más de Conectados a través de Radio Fe y Alegría 97.5 FM, la www.radiofealegrianoticias.com y a través de nuestro canal en YouTube, Radio Fe y Alegría
Barquisimeto. Escuchamos el tema La Fuerte de Shakira junto a Bizarrap para este tercer segmento de nuestro programa. Nosotros, bueno, estamos acá conversando con el doctor Trino Gascón sobre, bueno, la prevención del suicidio. Este tema, pues, que es tan delicado, pero que es necesario tocar y educarnos en torno a él, bueno, porque no sabemos, ¿no? Que alguien de nuestro entorno, no, ojalá que no, pero alguien en nuestro entorno quizás en algún momento pudiera estar atravesando por situaciones, ¿no? Que pudieran empujarlo a pensar, ¿no? En esta acción, ¿no? Y bien lo decía el doctor en la parte anterior, pues la persona que piensa en esto, pues no piensa precisamente en dejar de vivir, sino pues en dejar de sentir quizás una situación que lo está atormentando y que lo empuja de alguna forma pues a tomar esta determinación. ¿Es así, doctor? Es así. Por eso que la atención y la prevención en los cambios de temperamento, cambios de humor, llegó llorando, llegó triste, llegó a meterse en su cuarto, ya no está comiendo en la mesa, quiere comer en el cuarto, lo ves callado, lo ves distraído, lo ves obnubilado, lo ves en un proceso donde mirada fija, lo ves perdido. Esos cambios bajan las calificaciones. Eh, son pequeños detalles, por eso que a veces es indetectable, es difícil detectarlo, tiene que prestar mucha atención. Obviamente sabemos que con la vida diaria, el estrés del trabajo y la tensión es una dinámica y una rutina que a veces no prestamos atención. Pero hay indicadores que dicen que algo está pasando y no es porque es adolescente, y no es porque es adulto, y no es porque le falta dinero. O sea, algo hace que esa persona cambie su comportamiento y hay que prestar atención. Y prestar atención es aprender a escuchar. Doctor, en la parte anterior usted hablaba sobre esas etapas, ¿no? Comenzando con la idea, la planificación y realmente que se ejecute, ¿no? Eso que la persona ideó. Cuando una persona, sí, ha pensado esto, ¿es posible la prevención? ¿Es posible contemplar alguna estrategia ante esa situación? Sí. La primera etapa de mediación es donde necesitamos prevenir. Normalmente hay un paso muy pequeño entre la ideación y la planificación. Es un paso muy pequeño. Al pasar, por supuesto, a la planificación, la consumación es ya. Es algo de momento, ¿no? Normalmente el paciente, se podría decir, de manera para explicarlo, entra en un trance cuando pasa de planificación a consumación y es algo que lo planifica muy bien, sabe cómo lo va a hacer, sabe el momento, el sitio, si va a usar cuerda, si va a usar cuchillo, sabe todo lo que está en su entorno. Pero en la ideación se puede hacer prevención. En la planificación también es un poco más complicado porque hay que estar más vigilante del paciente. Normalmente cuando vemos características como el aislamiento, como lo dije hace rato, cuando vemos características como llanto recurrente, muy susceptible, no te puedo decir algo porque llora, hay que estar muy pendiente, en ese momento hay que llevarlo, porque ¿no? O cuando se cortan, empiezan a jugar con la piel y a hacerse marcas, y también pasa mucho, o empiezan a agarrarle el chino a las hojillas, o manejan muchas hojillas, o cosas así, hay que estar muy pendiente con eso, porque en las preguntas o en las respuestas que da el adolescente o el adulto o el niño, está diciendo que ya no es importante. O mira, mamá, o algo muy típico, ¿no? Que dice mamá, tú a mí no me quieres. Y cuando un muchacho ya está haciendo referencia a una muchacha preguntando si lo quieren o no lo quieren, es una señal de alerta. También otra señal de alerta que está en la ideación es que el muchacho o la muchacha tratan de buscar esa
ese afecto y mamá, yo no te puedo decir nada, papá, yo no te puedo decir nada porque siempre me criticas, siempre te digo algo, peleas constantes. O sea, la ideación es un momento, como en la pregunta que me estás haciendo, la ideación es el momento para prevenir. Por supuesto, ya cuando está la ideación, hay que trabajar con todo el entorno familiar para poder modificar ese comportamiento en función de que se desarrolle más afecto dentro del grupo familiar. Doctor, ¿cuáles serían esas medidas de prevención en esa etapa específicamente? Bueno, hay algo muy manejable que es la desconfianza que tienen los hijos hacia los padres, ¿no? Y es por todo esto que no hay comunicación, la comunicación está cerrada. Un mecanismo principal en las mamás y los papás que me están escuchando o las abuelas es permitir que la persona pueda desarrollar esa confianza y poder contar algo sin ser criticado, porque la primera fractura en la comunicación es la crítica y el juzgar. Y en eso los padres son expertos porque ellos lo ven como educación. Te estoy educando, te estoy diciendo para que no te salga mal. Y cuando eso pasa, entonces viene la crítica, porque hay un propósito. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, necesariamente una característica, de tantas características, pero una es permitir desarrollar la confianza, que es lo que normalmente cuando hay un proceso de ideación suicida o planificación, no existe confianza, no hay alguien a quien yo le pueda decir cómo me siento y qué siento o qué me pasó. Porque algunas veces bullying, algunas veces abuso sexual, algunas veces es algo que te pasó y no lo puedes decir porque esta persona te va a hacer sentir culpable. Muy importante acá, entonces, como medida de prevención, pues siempre procurar quizás pues tener esa red de apoyo allí disponible, personas que realmente pues puedan auxiliarme, ¿no? En algún momento en que pueda sentir algo que me haga sentir mal, ¿no? O cuando esté atravesando por alguna situación. Sí, fíjate que la red de apoyo, lo que acabo de decir de la red de apoyo, es todos esos vecinos donde se pasan los hijos, pues, con los vecinos, con los amigos, pero cuando ya papá y mamá critican el amigo o la amiga o la vecina, o si la vecina se te acerca y te dice, mire vecina, su hijo me comentó que se sentía triste y algunas veces ha pensado ya dejar de existir que ya no tiene propósito de vida, o no ha conseguido el propósito de vida, o se siente mal en la casa. Cuando esa vecina te dice, y tú vienes y le reclamas a tu hijo porque tienes confianza con la vecina y no conmigo, entonces se fractura la comunicación y la red de apoyo, porque ya esa vecina no te va a contar más nada, ¿no? Ni el hijo le va a contar más nada a la vecina. Por eso es importante tener el entorno de sus hijos, es necesario ser amigo de esas personas, guardando confidencialidad, porque si se lo está diciendo a un tercero, es porque en ti no confía. Ahora no se sientan mal, papá y mamá que nos están escuchando, no se sientan mal porque ese hijo no confía. Algo usted está haciendo que no le permite abrir esa comunicación. Entonces creo que lo primero que hay que hacer, y sigo insistiendo, es aprender a escuchar, aunque sea muy malo lo que le estén diciendo, pero aprender a escuchar. No salir siempre adelante del proceso y decir cómo se debe comportar, cómo va a querer actuar. Porque esta generación la actual no permite que lo corrijas, no permite que le des órdenes, no permite, no le gusta. Entonces, aquí hay que manejarlo de una manera mucho más inteligente, y esa manera más inteligente es permitir que te diga lo que siente, cómo lo siente, y tú puedes entonces, en algún momento que él te deje hacerlo, intervenir. Porque yo te puedo decir, mamá, te quiero decir algo, pero no me digas nada, escúchame solamente. Y entonces el hijo va a decir, pero si tú lo interrumpes o quieres opinar porque lo que estás escuchando es muy malo, entonces ya él no te va a contar nada.
Y ante esta situación, doctor, quizás muchos padres pues tienen o se sienten de esa manera. Bueno, mi hijo no confía. ¿Qué consejo les daría para, bueno, ir promoviendo en casa la comunicación, ir fortaleciendo, ¿no? Esa confianza entre los hijos y padres? Primero, bueno, entendemos que papá y mamá a veces tienen que trabajar, tienen que estar consiguiendo la finanza para poder mantener un hogar, eso lo entendemos. Pero una de las cosas es en su día, en todo el día, planifique dentro de su, dentro de su rutina o dentro de su proceso de todo el día, usted en su vida cotidiana, al menos 2 horas para escuchar, para saber cómo llegaron, cómo les fue en el colegio, cómo se sienten, cómo están. Sí, cuéntame qué hiciste hoy. Es muy importante. Si no lo haces, quizás a las 5 de la tarde cuando llegas de trabajar, o si estás en la casa y ya dejaste que hizo la tarea el otro, tener en algún momento del día, tener al menos 2 horas para que esas 2 horas sea para comunicarnos y saber que aquí estoy para ti. Excelente, doctor. Bueno, no queda más que agradecer pues su tiempo en estos No, gracias minutos, a ¿no? ustedes. En que hemos conversado de este tema, ¿no? La prevención del suicidio. Sus redes sociales, doctor, para que pues quizás más personas puedan seguirlo por allá y ver, ¿no? Lo que usted también comparte a través de sus cuentas. Gracias. Las redes sociales, @DR de doctor, Trino J. Gascón G de gato. @DR Trino J. Gascón G de gato. Y el teléfono 0424-353-9217. 0424-353-9217. Así que bueno, estoy muy contento. Gracias por este espacio. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes en Fe y Alegría 97.5. Es un espacio que siempre ando buscando espacios y andamos buscando espacios para seguir promoviendo la prevención del suicidio, un flagelo que según la Organización Panamericana de la Salud va en alza y ya para el año 2050, y es algo que empezamos a tener para nosotros los venezolanos, latinoamericanos, tenemos que siempre alertar a los cuidadores que estén prevenidos. Así que busquen conseguir amor, den amor, reciban amor, hoy que es el Día del Amor y la Amistad. Aprovechemos este momento para seguir todo el año dando el amor a nuestros hijos, abrazos, digan a sus hijos que lo aman, digan que los quieren, digan que si en algún momento yo no tenía ese amor, porque no me lo enseñaron, bueno, yo ahora quiero aprender de ti y quiero aprender, hijo o hija, a amarte como tú, como nunca lo amamos. Y necesito que estés conmigo y yo contigo. Así que la invitación es que seamos felices y que demos mucho amor. Qué bonito mensaje, doctor. Muchísimas gracias. El llamado es Gracias, Dios. a amar y no juzgar. Ver a nuestros chamos con ojos de aceptación, con ojos de ternura y pues intentar cambiar, modificar conductas para que eso no se repita en sus vidas. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Ha sido todo un honor que hoy he estado presente en Conectados y estamos seguros que pronto le haremos una nueva invitación. Estamos a la orden. Vamos a una Gracias. pequeña pausa y en la próxima parte seguimos con más de Conectados a través de Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces.